Hola, mi nombre es Sergio Saavedra, soy psicólogo y hoy te contaré la historia de un exfumador real que quiere compartir su vivencia con otras personas que pueden estar pasando por una experiencia como la suya, al transitar por el camino del vicio del cigarro. Yo una vez estuve donde estás tú ahora. Era fumador y por eso sé que dejarlo puede ser duro, pero se puede conseguir. Mi historia es bastante típica en ciertos sentidos. Antes de fumar yo era, como la mayoría de los niños, muy anti-cigarrillo. Mi madre era enfermera y me contaba los trágicos casos que veía cada día de gente con cáncer de garganta o de pulmón. Fumar parecía una completa locura. Todos en el colegio sabían quiénes eran los fumadores. Solía cuando, después del recreo, volvían a clase apestando a humo. Al reflexionar sobre ello me resulta curioso, porque en realidad iba en contra de las normas del colegio. En cualquier caso, cuando tenía unos 16 años pasó algo. La gente que me caía bien era casi toda fumadora. Solía ir al parque cercano en los descansos a pasar el rato con ellos y charlar mientras fumaban. Luego empecé a pedirles cigarrillos. Al principio solo se trataba de algo social. Yo nunca los compraba y por eso no pensaba que fuera fumador. Después, sin ninguna razón aparente que recuerde, comencé a comprarlo. Tal vez mis amigos se hartaron de que les pidiera. Compraba una marca que me parecía más elegante que las marcas demasiado fuertes que fumaban mis amigos. Nunca pensé que fuera un adicto, pero en un mes o dos fumaba 5 cigarrillos al día. Podía pasarme semanas sin un cigarrillo cuando me tocaba quedarme en casa de mi padre, pero en cuanto volvía me ponía a fumar otra vez. Había veces en las que de verdad sentía la necesidad de fumar. Recuerdo una vez que no tenía ningún cigarrillo ni suficiente dinero para comprarlo. Me encontraba en el andén del metro, así que recogí unas cuantas colillas del suelo. Separé el tabaco y utilicé una boleta usada que me encontré en el bolsillo para armarme un cigarrillo y fumármelo. No fue la experiencia más placentera de mi vida, pero cubrió una necesidad. Cuando llegué a la universidad, mi tabaquismo se incrementó. Solía actuar en obras de teatro y eso significaba mucho tiempo sin hacer nada mientras esperaba para salir al escenario. Así que fumaba. Es probable que en mi primer año de universidad llegara a los 20 cigarrillos al día. Al principio, creo que nunca me propuse dejar de fumar en serio. Puede que hiciera algunos intentos desganados. Sin embargo, sí que me daba cuenta de que parecía estar afectando a mi salud. Cada vez que me resfriaba, se me iba directamente al pecho y me producía una tos que me duraba mucho tiempo. En mi segundo año de universidad, empecé a salir con alguien que no fumaba y que de hecho odiaba el olor a tabaco. Cuando rememoro aquellos años, me doy cuenta de que era bastante egocéntrico. Si te soy sincero, nunca se me ocurrió que el hecho de que yo fumara fuera desagradable para las personas de mi alrededor. Al final, una noche volví a casa tras un largo ensayo de una obra. Después de haber estado fumando sin parar todo el tiempo, dentro y fuera del escenario. Entonces mi novia estalló y dejó claro, incluso para alguien tan insensible como yo, que realmente lo detestaba. Decidí dejarlo.
No sería tan difícil, pensé, solo que sí lo era. No es que tuviera terribles síntomas del síndrome de abstinencia, ni siquiera se trataba de que necesitara fumar todo el tiempo. Sencillamente, era que cada vez que me encontraba en aquellas situaciones en las que solía fumar, sentía fuertes punzadas de ansias de nicotina. Se combinaban con una engañosa sensación de que no pasaría nada por fumar solo uno o dos y mi novia no se enteraría. Sí, claro. Y continué así durante al menos unas cuantas semanas. Era, o eso pensaba, un fumador secreto. Era como estar de nuevo en el colegio. La gota que colmó el vaso fue que en realidad resultaba más difícil seguir fingiendo que no fumaba que dejar de fumar del todo. Creo que de todas formas, tal vez había reducido un poco la cantidad que fumaba, y tuve uno de esos momentos de cambio de mentalidad en el que pensé, esto es ridículo, para el caso podría dejarlo, y eso hice. ¿Qué lecciones quiero transmitirte con mi experiencia? Lo primero y más importante es que puede que sencillamente por pura suerte no terminara fumando durante décadas y arruinando mi salud. Si hubiera salido con una fumadora en mi segundo año de universidad, con casi total seguridad no lo habría dejado. Si tienes la suerte de vivir con alguien que no fuma, valora a esa persona. Podría ser tu salvavidas. En segundo lugar, mi propia experiencia ilustra a la perfección lo que la investigación en tabaquismo ha demostrado, que por lo general es verdad. La adicción a la nicotina no significa que fumes todo el tiempo. Puedes pasar semanas sin fumar, porque estás en una situación distinta, y luego sentir la necesidad de volver a fumar cuando regresas al ambiente donde sueles hacerlo. En tercera instancia, puede que no seas capaz de obligarte a tener ese cambio de mentalidad, en el que piensas con seguridad en ti mismo. Al diablo con esto. Pero puedes crear las condiciones que hagan que ocurra por sí solo. Fumar fue un corto interludio de mi vida. Me caía bien la gente de mi edad que fumaba. La mayoría de nosotros creía que fumaríamos durante un corto periodo de tiempo y luego lo dejaríamos antes de que pudiese hacernos daño. Mucha gente piensa de esa forma, pero ya ves, por lo normal no funciona así. Ahora dime, ¿cuál va a ser la historia que te vas a contar a ti mismo o a ti misma sobre cómo dejaste de fumar? Cuando las cosas se pongan cuesta arriba, ¿eres tú la clase de persona que será capaz de decir, fue muy difícil, pero luché y lo conseguí? O tal vez, fue muy difícil, no lo conseguí a la primera, pero luego pasó algo que hizo que resultara más fácil la siguiente vez que lo intenté hasta que lo logré. En mi opinión, todo el mundo necesita una historia cuando intenta dejar de fumar. Una historia que te ayude a entender por lo que estás pasando. Ahora es un buen momento para pensar en cuál será la tuya. Dentro de 5 años, cuando alguien te pregunte si fumas y tú respondas, antes sí, pero ya no, ¿cómo recordarás tu experiencia?